Eterno es no ser. No ser es eterno, porque no tiene en sí mismo principio o ni fin. Llega el momento en que el hombre conoce la letra y escribe la palabra infierno y la palabra libertad, la palabra paraíso. Gracias, profesor, pero pues, sentémonos para ver estas cosas, profesor, porque hay muchas preguntas, porque esa materia que usted ha inventado, literofilosofía, no es para todo el mundo. Por ejemplo, usted, profesor, nos habla acá ratico de que la ciencia sin ética es maquiavélica, infernal. Bueno, siéntense, hay palabras como la libertad es la religión definitiva y que nunca debemos realizar y tratar a una persona de ayudarlo a liberar su propia naturaleza para que se parezca a nosotros. Y por eso se convierte muchas veces lo infernal en inquisición. Se convierte en algo que ya es totalmente distinto a lo que emocionalmente se conoce como felicidad o estar bien, o estar tranquilo. Entonces el mismo hombre creó el paraíso y el infierno y el famoso cuestiones celestiales. No estamos hablando de que qué mejor si ser ateo o ser lo otro o lo otro. Vamos a introducirnos en esto lentamente para poder ir de Babilonia a Galilea. Sí, profesor, porque la pregunta como literofilósofo que usted nos ha enseñado a ser literofilósofo es la siguiente, que usted dijo que hubieron 300.000 muertos, sí, cuando sucede la cuestión de la matanza de la bananera, hay un centralismo que manda una cantidad de cachacos a la costa, en las tierras de la costa donde están las bananeras explotadas por gente extranjera, y si hay 300.000 muertos en esa población donde quizás no lo habían los habitantes, ahí hay en literatura lo que se conoce como hipérbole. Casi todos los libros tienen esa figura literaria, la hipérbole, que significa exageración. Ejemplo, cuando ya el Destripador llegó y decían en los diarios, en todas partes, cientos de mujeres todos los días amanecen decapitadas, y realmente cuando el tipo escribe eso, realmente en las investigaciones sale que él asesinó solamente a 5 mujeres. Y creó el pánico en Londres, y vienen las exageraciones de la prensa, de los escritores, de las cuestiones, y eso hay que entenderlo en literatura como figura literaria. Por lo tanto, cuando yo digo que hubieron 300.000 es porque mencioné a todo el Magdalena, y en la matanza de la bananera no fueron más que gente centralista de Bogotá, cachaca, del régimen cachaco, de Abadías Méndez y todas esas cuestiones del centralismo que mandan aquí tropas, y aquellos hombres que están tratando de vivir mejor o se dan cuenta que su vida es un infierno, y que los que están explotando aquella materia prima, aquel que sacan compota, sacan de toda clase, yo creo que hasta gasolina sacaban de ahí, viven mal los verdaderos dueños costeños de eso aquí. Y por lo tanto sucede eso que se llamó la masacre de las bananeras. Pero cuando nos vamos más adelante, sí, profesor, usted mencionó a Belisario Betancur y Belisario mencionó a Gaviria. Bueno, sencillamente porque después de eso, y por eso le dije que ya había paramilitarismo, y que precisamente los corruptos son los que hablan, vamos a acabar con la corrupción. Lo estamos viendo en los estrados políticos de hoy en día, cuando vemos hablar a toda esta gente que quieren llegar al poder, que ya la sociedad sabe que es corrupta, pero el dios dinero, y aquí entra eso del tema de hoy, que el dios dinero, como lo vieron como el dios Pan, que tenía cabra, pata de cabra y mitad de hombre en los mitos griegos,
Y hoy en día serían los mitos actuales que creemos que la vida no puede existir si no te arrodillas a este papel. Por lo tanto, es un Dios de la modernidad que hace que la ciencia muchas veces pierda la ética y el hombre. Y por eso la ciencia sin ética es maquiavélica. Por lo tanto, cuando vemos esto, y yo les quiero hablar precisamente que no es y es no ser lo eterno, porque imagínense ustedes que no se llega ni siquiera a medio segundo, 100 años de vida comparado a la eternidad. Entonces, ¿cuántos años tendrían los que han subido al cielo? ¿Cómo medir eso? Por lo tanto, veamos lo siguiente. Cuando está Gaviria y Betancourt, nacen partidos que luchan por no por la igualdad, pero sí por una mejor forma de vida para el trabajador, ese trabajador del Magdalena que estuvo en la bananera, porque ya pasó un tiempo del 1928 a la época de Gaviria y Betancourt, que ya hay paramilitarismo y se demuestra con el acribillamiento y el acabarse con partidos que nacieron. Creo que uno de ellos era la UP y entre eso estaban apenas, no era, habían apellidos Araujo, habían apellido Molina, una cantidad de gente que se agrupó para formar, que yo estaba Leal, para formar, y ya la llamaron la UP, y de ahí en adelante empezaron a aparecer muertos y muertos en el Magdalena hasta acabar a toda la gente que se movilizaba por estos partidos que pedían mejores salarios, mejores formas de trato al trabajador, salud, etcétera, que hoy en día le llaman reformas y cosas, pero que ellos lo hacían que se viera una cantidad de gente de los diferentes pueblos, y era tan grande la cuestión que ellos traían corotos, termos, cosas, ollas, y hacían sus cafecitos en las laderas, en los caseríos, en las cosas donde iban llegando, y así llegaron esas movilizaciones hasta aquí, hasta el Magdalena, y llegaron a lo que se conoce hoy como Valledupar. Y todos esos pueblos y se reunían porque tenían el objetivo de llegar, como nosotros, a hacer movilizaciones y llegar a la Plaza de la Paz, como lo hacen los políticos hoy en día. Y querían llegar a la Plaza Alfonso López. Y en ese transcurso que sucedieron esas marchas entre Betancourt y Gaviria, entre Gaviria y Betancourt, ellos lograron hacer marchas pasivas, marchas que el ejército controlaba y podían, no hubo ni un rajuño, aparte de algunas cosas ahí que se partieron unas botellas, cosas así, y algunos robos que tienen que ver con cuestiones secundarias. Por lo tanto, cuando ellos están y ya logran sus marchas y se crean, casi que se acepta y nace la célula del UP. Más adelante todos los que eran afines a este grupo, y que eran cientos y cientos de miles, entre gente y los directivos de esos partidos, entre los que estaban la Araujo, posiblemente la Cacica como una lideraza más, y después de conformado esos grupos y aceptados por la presión de las movilizaciones, fueron apareciendo muertos uno por uno, 10 por 10 y 100 por 100, y así llega en que la figura literaria se convierte de exageración de aquella matanza de masacre de la bananera hasta esos momentos, y reuniéndolos todos pueden haber esa cantidad y hasta más, porque todavía siguen matando a los que piensan diferente. Por lo tanto, los corruptos de los púlpitos hablan de corrupción, y siempre toda esa palabra, vamos a acabar con la corrupción, precisamente los corruptos, los mafiosos. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos que la libertad es una pauta y que está fijada por patrones universales de una democracia que dicen representativa, pero que realmente en este mundo nadie y solamente los que se atreven a romperle el vientre a las cosas
que descubren cuestiones y inventan y reflexionan y hacen pensar a la gente. De ahí que cuando nosotros analizamos esta cuestión de qué es pensar y qué es esto de lo eterno y qué es lo otro y lo otro, nos damos cuenta que muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, el estado acerca de los análisis teológicos han sido reemplazados por el estado terapéutico, el rey por el presidente, el santo oficio de la Inquisición por el Instituto Nacional de Salud Mental, el manual práctico de inquisidores por el manual de diagnóstico y estadística de las enfermedades mentales, y así nos podemos analizar y entramos a unos psicoanálisis de los seres humanos que están en las altas cúpulas gubernamentales y en los púlpitos, y vemos que hay bastante desviación mental, y así cuando cae la ciencia en manos de personas, ya los juicios y los castigos de los individuos acusados de un crimen por trastorno mental o de tráfico, consumo de drogas ilegales, por ejemplo, entra en esta cuestión de libertad y psicoanálisis. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya nosotros vemos que realmente lo eterno quiere decir no ser, entonces nace el no ser y nace la tesis de qué es realmente entonces la libertad. Y solamente se encuentra cuando somos capaces de encontrarnos con nosotros mismos y somos capaces de pensar y abrir ese vientre de las cosas, como les hablé, y podemos entender que el hombre creó el paraíso y creó el infierno. Por lo tanto, son muchos los signos de la infamia en muchas esferas. Muchos podrían señalar, por ejemplo, que Adolfo Hitler se asesinó. Y entonces entraríamos al tema de si queremos o qué es realmente estas cuestiones de la libertad, en que hemos llegado a un final donde la responsabilidad social entra en esfera y en escena, y podemos hacer un análisis de una sociedad o de una cultura, y nace en el conflicto de los valores que muchas veces es más importante la llamada salud mental de los gobernantes, no importa cómo la definen los psiquiatras y los demás, o la libertad. Los psiquiatras alegan que la salud mental es un valor primordial, y como yo sostengo que después de la vida la libertad es el valor supremo, y que por consiguiente esta libertad de valor supremo es lo que nos lleva a esa palabra llamada eutanasia. Y es una eutanasia que proviene precisamente de unos términos que significa estado de bien y dignidad del paciente, pero que en eutanasia hay tanto sufrimiento. Por ejemplo, he demostrado cuando un perro cae y enfermo y no tiene ya, y está sufriendo y no tiene salida, y entonces su dueño le dice que le haga mejor la eutanasia para que deje de sufrir, y entonces fue peor cuando le cortan los tubos de una máquina de que prende un tipo, porque vienen unas convulsiones infernales de sufrimiento, y es poner a aquel paciente a sufrir más de lo que estaba a esperar su muerte natural. Entonces esta palabra que significa libertad y dejar de sufrir, quizás muchos prefieran meterse un tiro en la cabeza, e inmediatamente es más corto y lento el sufrimiento a una eterna agonía. Entonces esto nos lleva a nosotros a poder pensar realmente qué es eso de Babilonia a Galilea. Y podemos encontrar que existen muchos problemas del judaísmo, fundaciones y caritatividades para el cuidado de las instituciones como una solución. Y es aquí donde el judío que se levanta es más grande que el que no ha caído aún.
Es aquí donde entra el gobierno de los Estados Unidos y prepara un presupuesto de 6.000 millones, por ejemplo, de dólares, digamos algo que es poquito a estas cantidades de horas, como así lo es un segundo, que no es nada, no llega a un segundo, comparado 100 o 1000 años a lo eterno. Por lo tanto, casi que lo eterno es una palabra que significa no ser. Para atacar, por ejemplo, todo este dinero para atacar, por ejemplo, un problema de, por ejemplo, consumo de droga. Y todos estos dineros precisamente que son adorados como un dios, estos papeles, mucho más que la importancia de la vida, hacen que nazcan las grandes corrupciones en los dirigentes y los que administran los gobiernos. Entonces, de esa manera podemos entender nosotros, sí, claro, profesor Ferreira, ahora sí estamos entendiendo cuando utilizamos las figuras literarias. Jack del Destripador realmente asesinó 5 o 6 mujeres y colocaron 1000, eso se llaman figuras literarias, lo hacen los escritores, lo hacen la pluma y así. El libro negro de la Sagrada Escritura está llena de figuras literarias y la gente lo toma como verdad, pero sin embargo desde los púlpitos son corrompidos y han hecho una cantidad de cosas como las inquisiciones y se ataca en nombre ya no a los herejes y a las brujas y a los, sino a los comunistas, a los ateos, y ahí está la lucha y son realmente los que tienen un poco de verdad. Por lo tanto, vamos a esta cuestión que se conoce como de Babilonia a Galilea o de Galilea a Babilonia, pero para eso tendríamos que estudiar en la próxima clase la historia de Babilonia y la historia de Galilea en Palestina. Continuaremos en la próxima.